Hola Carlos, ¿qué tal estás? Mi nombre es Ares y para mí es un placer contarte cómo fue la primera vez que yo estuve con un hombre. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Soy de Venezuela y mi relato ocurrió cuando yo era un adolescente en unas vacaciones escolares, en las que mi familia, junto con unos primos, fue a visitar a otra familia que eran amigos de nosotros, que se habían mudado al campo, a unas 4 horas aproximadamente de donde nosotros vivíamos. Fue muy emocionante para mí explorar un ambiente distinto y ver a mis papás bien felices reencontrándose con viejos amigos en un pueblo pintoresco de los llanos venezolanos. Yo para ese entonces tenía 14 años de edad y era un chico bastante precoz. Leía mucho y tenía una gran curiosidad por los hombres, razón por la cual yo ya me identificaba como lo que soy, un hombre, un chico gay. En ese entonces yo era muy bajito y estaba bastante delgado, pues estaba todavía en mi proceso de desarrollo, pero tenía bastante energía y mucho vigor. La familia que nos recibió nos invitó a una finca que le habían encargado a ellos para sembrar árboles frutales y algunos tubérculos. Era un espacio hermoso y bien planificado. La casa tenía una pequeña piscina, habían muchos árboles que daban mucha sombra y al fondo se veían todas las plantaciones. La cosa es que al llegar ahí quedé súper impactado con uno de los ayudantes de la finca. Era un hombre relativamente joven. Creo que tenía unos 36 años de edad aproximadamente, altísimo y tenía una forma de ser bastante simpática. Así como son la mayoría de personas de esa región, se llamaba este tipo Piero. Este hombre era bastante blanco, algo así como la leche. Se amerrangaba la camisa hasta los codos y tenía los botones desabrochados hasta la mitad del pecho, y eso captaba muchísimo mi atención. Pero resultó ser bastante amigo de la familia también y les colaboraba con algunas labores en la finca. Él tenía su esposa y un hijo como de 4 años aproximadamente. Era bastante atento y servicial con nosotros los visitantes, y eso a mí me fascinaba. Mientras conversaba, yo lo observaba, su cuello largo, su mandíbula bien marcada y esa espalda ancha con unos pantalones caqui desgastados, y su postura y gestos masculinos hacían que mi corazón palpitara a 1000 por hora. Aunque yo no había tenido ningún encuentro con ningún hombre hasta ese entonces, todas esas imágenes yo ya las había procesado en mi mente, porque había leído muchas novelas y asociaba lo que estaba viviendo y experimentando con esta persona como una fantasía prácticamente hecha realidad. Pasaron los días y en algunas oportunidades mis primos hacían labores con él, con Piero, mientras yo estaba ayudando a mi papá, y nos reuníamos todos al final del día a comernos una merienda en medio así de risas, de chistes y bromas. Yo no le quitaba la vista encima a Piero y creo que yo hasta cierto punto no lograba disimularlo. En una oportunidad le asignaron la tarea de ir a buscar unos implementos a una finca que quedaba como a media hora del lugar a donde estábamos. Y él dijo que no quería ir solo y preguntó al grupo a ver quién se animaba a acompañarlo. No recuerdo muy bien, pero creo que nadie se hizo disponible. O sea, nadie le dijo que lo quería acompañar. Así que en ese momento yo le pedí permiso a mi papá para poderlo acompañar y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Nos dirigimos al sitio donde estaban los carros estacionados
y nos montamos en un carro de esos jeeps, así como de montaña, bastante viejo y que cuando encendió empezó a expedir un olor a mecánica, gasolina y vapor. Y eso se mezclaba con el olor masculino de Piero. Él iba conversando sobre mis primos que ya lo habían acompañado a hacer otras diligencias al pueblo. Era realmente bastante chistoso. Yo estaba prácticamente hecho una mata de nervios porque era la primera oportunidad en que yo estaba a solas con este hombre. Tomamos una ruta que no estaba pavimentada y el viejo Jeep no tenía una buena amortiguación y eso nos causaba mucha risa porque como yo era bastante delgado y saltaba en el asiento del pasajero así como que era una pelota. Eso sí fue bastante chistoso. Durante el camino por esa carretera de tierra, rodeado de plantaciones y un sol bastante abrasador, me imaginaba y hasta suspiraba mientras me preguntaba si yo iba a poder tener la oportunidad en estas vacaciones de al menos de probar o de al menos, aunque siquiera, verle la banana a Piero. A esa edad no es tan fácil que un adolescente pueda satisfacer alguna curiosidad de estas. La cosa es que llegamos al sitio y el carro se detuvo abruptamente, así, de la nada. Nos bajamos y ante mí había una plantación de maíz que ya había sido cosechada. Tenía todas las plantas prácticamente en el piso, ya estaban secas y aunque no había nadie en el sitio, se veía que estaban en proceso de aglomerar las plantas arrancadas en un espacio y luego para prenderle fuego. Todo esto a fin de preparar el terreno nuevamente para una nueva siembra. Mis pies pisaban las hojas secas y éstas crujían. Hacía demasiado calor y delante de mí iba ese hombre tan precioso que me gustaba, Piero, haciéndome sombra al mismo tiempo. Ya iba a ser más o menos la mediodía y teníamos que recoger las herramientas y regresar para poder almorzar con el resto de la familia. En un momento, Piero identificó dónde estaba lo que nos habían encargado y nos dirigimos hasta allá. Una vez, estando allí, él me dice que tenía ganas de hacer pipí y se podrán imaginar cómo el corazón a mí se me comenzó a acelerar. Se alejó unos pasos y se puso de espaldas a mí. Y yo aproveché la oportunidad para también sacar a mi pajarito y también desahogar. Pero lo hice súper cerca de él. Mientras él estaba haciendo eso, seguía conversando yo no sé qué cosa. Y yo, por mi parte, estaba súper impresionado porque a mi costado izquierdo estaba viéndolo y yo veía cómo sostenía su herramienta con su mano. De inmediato me puse nervioso. Aquello era demasiado para mí. Un hombre guapo, de sangre italiana, alto, blanco, masculino, que estaba haciendo pipí justo a mi lado. Y no escondió absolutamente nada, amigos. Lo dejó totalmente expuesto para que yo lo pudiera ver. Yo me alejé nada más unos cuantos pasos y empecé a respirar así es aceleradamente, mientras él recogía las herramientas y se las montaba en el hombro derecho. En unos pocos pasos él me alcanzó y con su mano izquierda me abrazó por el hombro y me dijo, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te pusiste tan nervioso? Yo estaba trabado y se los juro que yo no podía responder. Algo te asustó, me dijo y se comenzó a reír. Ay no, qué gran vergüenza. Pero la cosa es que yo sentía su mano grande en mi hombro izquierdo e íbamos casi como al mismo paso. Mi corazón ya sentía como que se iba a estallar, pero aún así, con mi mano derecha y de forma muy torpe,
Lo acerqué hacia su y así levemente, casi que por unos segunditos, lo acaricié. Él me dijo, ¿no debiste haberme visto eso mientras estaba haciendo pipí? Y agregó, los hombres de verdad no están pendientes de las herramientas de sus amigos. Yo guardaba un rotundo silencio y volvía a pasar mi mano torpemente sobre su mientras caminábamos. Veo que tiene bastante curiosidad de verlo, me dijo. Vamos a acercarnos a aquel espacio que tiene sombra. Yo estaba súper nervioso, amigos. No sabía qué es lo que me esperaba o qué era lo que íbamos a hacer, pero vino él, cuando llegamos ahí ya a ese espacio que había mencionado, soltó las herramientas y las puso en el suelo y puso sus manos en la cintura, así, y me dijo, si tienes curiosidad, acércate y sácalo tú mismo. Me puse en ese momento, amigos, no tuvo que decirme ni dos veces cuando yo ya estaba con manos a la obra. Mis manos estaban muy nerviosas, así estaba hasta como temblando. Así que él mismo me ayudó a desenvainar la espada para que yo pudiera explorar hasta que por fin llegué hacia mi objetivo. Comencé en ese momento a hacerle manualidades ahí adentro donde estaba. Y él hizo en ese momento contacto visual conmigo. Me dijo que podía sacar el dulce de su envoltorio para poder revisarlo bien si es que se me antojaba. Y sí, amigos, sí me antojaba y bastante. Así que lo hice. Y ante mis ojos comencé a ver semejante cosa que para mí era inmensa. Yo lo veía a los ojos y él tenía una sonrisa bastante pícara y me decía, desde que llegaste no me has quitado la vista de encima y uno de tus primos en uno de los viajes que hicimos me contó que al parecer a ti te gustan los hombres. Y fíjate muy bien, tu primo no se equivocó. Aquí estás tú con mi herramienta en tus manos. A todo esto, amigos, él ya estaba a mil, estaba como una roca así bien fuerte y yo seguía haciendo mis manualidades. Y en un momento me preguntó que si yo quería degustar. Yo estaba tan nervioso que asentí con la cabeza y no pudo salir ninguna palabra de mi boca. Torpemente empecé a intentar comerme el sorbete, pero apenitas podía. Ya como pude, lo hice. No estoy seguro si lo estaba haciendo bien o mal, porque era mi primera vez, pero ahí estaba yo, un chiquillo totalmente inexperto, probando nuevas experiencias y nuevos sabores. Al rato de estar haciendo ahí eso, él me detuvo y me preguntó que si ya me habían estrenado por allá atrásito, ¿verdad? Vine yo y le dije que no. Y me dijo, si lo quieres intentar en este momento, probablemente sea un poquito incómodo para ti. Obviamente, él era muy grande y yo era muy delgado y bastante mucho más bajo. Acercó unos costales que estaban ahí tirados, estaban totalmente vacíos y los colocó así en el piso y me dijo que me colocara de cierta manera y en un momento ahí estaba él ya preparando todo, preparando el escenario para poder entrar y actuar. Recuerdo que nada más me decía que me relajara porque probablemente iba a sentir cierta incomodidad y comenzó a intentar lentamente a hacer su trabajo. Hoy día pienso que él sí era un experto en lo que estaba haciendo, puesto que lo hizo de una manera tal que yo no experimentara tanta incomodidad. Una vez que él culminó, él fue muy cuidadoso, demasiado cuidadoso podría decir, al salir de la cueva y me dijo que fuéramos a un estanque que estaba ahí cerca para poder lavarnos. Volvió
después de ese momento a ser el mismo Piero que había conocido hace unos días atrás. Simpático, chistoso y muy varonil. Mientras nos lavábamos, él me preguntaba que si me había gustado la experiencia. Yo le dije que sí, ¿verdad? Obviamente, porque me había súper encantado. También me dijo que debía tener mucho cuidado porque si lo hacía con la persona equivocada, me podrían enfermar. Mas, sin embargo, que no me preocupara por él porque él estaba bastante bien, que no había ningún problema. Una vez nos limpiamos y nos aseamos, fuimos en dirección al carro y de ahí nos dirigimos a donde estaba mi familia. Durante el viaje de regreso, aprovechó la oportunidad para decirme que eso tenía que ser un secreto porque podía ser muy peligroso tanto para él como para mí que alguien se llegara a enterar. Y de esta manera fui iniciado cuando apenas era un adolescente. Recordar esa experiencia me puso muy emocionado nuevamente. Con Piero se repitió una segunda oportunidad unos meses después, que fuimos de viaje nuevamente a la finca. Si quieren que les cuente esta historia, me avisan y yo con gusto se la hago llegar a Carlos. Por cierto, muchas gracias por tener este canal que nos permite a todos recordar gratos momentos y también conocer experiencias de otros que como nosotros disfrutan mucho de tener acción con otro hombre. Y bueno amigos, hasta aquí llega esta historia de ahora. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor apóyenme con un bonito like, déjenme su comentario y si todavía no se han suscrito a mi canal, les pido de favorcito que lo hagan en este momento para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así es que, sin más que agregar amigos, nos vemos en el siguiente relato. Un montón de besos y un montón de abrazos a todos. Los quiero. Bye.